Hola a todos los amantes del fútbol, comenzamos esta revisión de prensa en Francia, con la portada del periódico L'Équipe que hace un balance de los objetivos de ataque del Paris Saint-Germain, como el titular del periódico deportivo en París deseando novedades. El PSG, que se reencontró con Kylian Mbappé ayer, sigue buscando un delantero número 9 en su lista, incluyendo a Harry Kane, Víctor Osimhen y ahora Duan Vlahovic, en un mercado inactivo para los atacantes. El club de la capital continúa su búsqueda y avanza lentamente en las pistas lanzadas en las últimas semanas. En ese sentido, la permanencia de Sergio Ramos sigue siendo una opción, mientras que Achraf Hakimi, que parecía excluido, volvió a entrenar ayer, según indica el Parisien. Por su parte, Mbappé está de vuelta en la vida parisina como si nada hubiera ocurrido, mientras que su futuro en la capital sigue siendo tan incierto como antes. Además, toda la atención que rodea al internacional francés también está generando mucha discusión en España, donde afirman en sus páginas internas que Mbappé no vacila. Ayer pasó los exámenes médicos y entrenará por primera vez hoy. Nasser Al-Khelaifi está atento. El plazo expiró hace 2 días y nada ha cambiado. Una reunión de este perfil está en el horizonte entre las diferentes partes, indica el periódico español. Quizás sea la última oportunidad de encontrar una solución que satisfaga a todos, Mbappé, PSG y Real Madrid. Por cierto, en las noticias del PSG, es oficial, acaba de ser anunciado. El Chadayevich Yabu se ha comprometido con el RB Leipzig como parte de un traspaso, según anunció el club de la capital. El defensor central se une a las esperanzas alemanas, siempre ávidas, a cambio de un cheque entre 15 y 20 millones de euros. Para no perderse ningún vídeo de las últimas noticias del ADN del fútbol, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Con el mercado de transferencias del Olympique de Marsella en curso, el delantero del Sheffield United no se unirá al club, según informa la Provence en sus páginas internas. El delantero internacional senegalés, que había acordado con el club olímpico la semana pasada, ha decidido quedarse en su lugar de origen. Sin embargo, el club de Marsella sigue teniendo otras ideas, ya que Pablo Longoria ha dirigido rápidamente su atención hacia un gran nombre, Pierre-Emerick Aubameyang, como informa el periódico L'Équipe en sus páginas internas. Como ya revelamos en primicia, el gabonés está acercándose al Olympique de Marsella y las negociaciones con el delantero del Chelsea avanzan bien, para la gran satisfacción del club marsellés. Las conversaciones están en curso para aclarar su situación con el club londinense. Un asunto a seguir. Ahora nos dirigimos a Inglaterra, como ya informamos, Marcus Rashford renovará su contrato con el Manchester United. Naturalmente, la prensa del país está divulgando los detalles de este nuevo contrato millonario que el jugador inglés va a firmar. Como destaca el Daily Star, Rashford podrá decir vamos, Red Devils, con un salario de 400.000 libras por semana, lo que equivale a 465.000 euros. El acuerdo con el United hace que el salario de Rashford explote, afirma el tabloide. Y durante 5 años, es un verdadero golpe de suerte, como escribe el Daily Mail. De hecho, la joya de Old Trafford recibirá alrededor de 78 millones de libras, es decir, más de 90 millones de euros. El Manchester United ha abierto su billetera para renovar con su estrella. Un breve comentario sobre el Arsenal y Mikel Arteta, quien declaró sus intenciones para la próxima temporada, como destaca el Daily Mirror en su titular de hoy. Podemos resumirlo con el título: Arteta afirma que Declan Rice llevará el peso de las expectativas después de gastar mucho dinero. Sí, después de sus costosas adquisiciones, los Gunners estarán bajo escrutinio en la próxima temporada. Ahora, nos dirigimos a España, donde Gundogan brilla. El Barcelona presentó a su superestrella ayer. Ilkay Gundogan, el alemán, dejó el Manchester City de forma gratuita para unirse al Barça, lo que es un gran logro para los blaugranas, que cuentan con él para dar un paso adelante. Gundogan llega con gran estilo, como informa el periódico Mundo Deportivo, el alemán estaba lleno de entusiasmo y ambición durante su presentación como jugador culé. Declaró: quiero aportar mi experiencia para ganar la Liga de Campeones aquí, una frase que no pasó desapercibida en Cataluña, ya que el periódico Sport destacó esa declaración. Gundogan agregó: estoy aquí por otra Liga de Campeones, y sí, el alemán levantó la Copa de la Orejona la temporada pasada y sueña con ganar otro título. Ahora, la atención se centra en Italia, donde el mercado de transferencias también está en los titulares, pero un hombre está acaparando toda la atención e incluso causando tensiones, es Romelu Lukaku. Entre el Chelsea, donde está contratado, el Inter de Milán, donde estuvo cedido la temporada pasada y donde deseaba volver de forma definitiva este verano, y la Juventus, el belga está dando mucho que hablar. Como resume el Corriere dello Sport, es el juego de Lukaku. Abandonó el campo de entrenamiento del Chelsea, no viaja a Estados Unidos con los Blues, está esperando a la Juve. Intouli tiene 72 horas para llevar al belga con Allegri, informa el periódico. Para el Tuttosport, Lukaku hace ceder a la Juve. Cuadrado rompe con el Inter. El colombiano se unirá a los nerazzurri sin contrato después de 6 años en Turín. Y ambos hombres están en la portada de la Gazzetta dello Sport, ya que están molestos con los aficionados, destaca el periódico de color rosa. En definitiva, en Italia, los clubes no están escatimando esfuerzos en el mercado de transferencias. Un jugador que juega en la Serie A, más específicamente en la Juventus, está en los titulares en Turquía, se trata de Paul Pogba. Según Fotomag, el campeón del mundo de 2018 está en la mira del Fenerbahce. Es el nuevo objetivo del presidente, que está loco, según informa el medio. Y Pogba no estaría indiferente al interés de Estambul, está listo para un nuevo desafío y espera ansiosamente la oferta del Fenerbahce. Un asunto a seguir. Un comentario sobre Cristiano Ronaldo, quien se desahogó en una rueda de prensa ayer después de la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo en un amistoso por 5-0, y esto está en los titulares del Récord en sus páginas internas.
El portugués habló sobre su futuro, volver a Europa. No, esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio y no vale la pena, según mi visión del fútbol. Creo que Europa ha perdido mucha calidad. La única liga que, para mí, tiene mucha calidad y está en un nivel más alto que todas las demás es la Premier League. La liga española ya no es tan buena como antes. La liga portuguesa es buena, pero no está al más alto nivel. Creo que la liga alemana también ha perdido mucho. Estoy seguro de que nunca volveré a jugar en Europa. Quiero jugar en Arabia o en Estados Unidos también. Creo que la liga saudita es mucho mejor que la liga estadounidense. No se puede dejar de notar la pequeña indirecta enviada a Lionel Messi, quien eligió firmar con el Inter Miami en la MLS. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo video.